Precioso alabar a nuestro Dios juntos con tanta alegría, con tanto entusiasmo, como lo hace nuestra iglesia. Y decirle al Señor que queremos estar en armonía con su corazón. Queremos andar en sus pasos, queremos vivir en su voluntad. Reina Esther, ¿recuerdan la historia de Esther? Eso lo vamos a ver posteriormente, el libro de Esther. Esther era madrastra del rey Asuero. O sea, era esposa de Asuero y era madrastra de Artajerjes, el rey al que Nehemías servía. Y eso pudo haber influenciado en que el rey tuviera una buena actitud hacia los judíos y particularmente hacia Nehemías. O sea, que la influencia de esta reina judía pudo haber contribuido a que Nehemías llegara allí. Lo cierto es que no sabemos con precisión por qué Nehemías llegó a ese lugar encumbrado. Lo que sabemos es que estaba allí. Y desde este lugar, él pudo ayudar a ese pueblo que solamente conocía, tal vez por sus padres y por las personas que estaban allí deportadas en Babilonia y en el imperio persa. Al igual que Moisés, aunque él no tenía una relación muy estrecha con la ciudad santa, con Judea, él tenía un corazón para el pueblo judío. Sentía por este pueblo. Era solidario con él. Por eso, como nos narra el pasaje, cuando regresó Hanani de una visita a Jerusalén, lo primero que hizo Nehemías, muy emocionado, fue preguntarle: ¿y cómo está Jerusalén? ¿Y cómo están nuestros hermanos que pudieron escapar de la cautividad? ¿Cómo va la restauración? Años antes, como ya estudiamos en el libro de Esdras, primero Zorobabel con Josué comenzaron la restauración, reconstruyeron el templo. Después había venido Esdras, que estaba guiando la restauración espiritual a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y Nehemías estaba entusiasmado. ¿Cómo va la restauración? ¿Qué noticias hay de Jerusalén? Pero Hanani no traía buenas noticias. Lo que le dice es: el pueblo está en afrenta. Por una razón. Lo vemos ahí en el versículo 3. Los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así estaba el pueblo judío. Así estaba la ciudad de Jerusalén, sin muros, sin murallas. Una ciudad sin muralla era una ciudad en vergüenza. Era una ciudad desprotegida. Era una ciudad que cualquier ejército podía llegar y entrar como Pedro por su casa y hacer lo que quisiera. Era una ciudad que no se consideraba importante. Por alguna razón, los muros no se habían podido reconstruir. Sabemos que cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó completamente los muros y quemó las puertas. Lo cierto es que años después, 132 años después, los muros todavía estaban en ruinas. Es posible que no hubieran podido reconstruirlo. Incluso hay una posibilidad. Ustedes recordarán que cuando los judíos empezaron a reconstruir el templo, tuvieron gran oposición, se levantaron enemigos. Es posible que ellos intentaran levantar los muros y se los destruyeran nuevamente. Y que le dijeran desde el imperio: no, ustedes no pueden tener el templo, pueden vivir en Jerusalén, pero no pueden tener el muro. Ustedes tienen que mantenerse ahí humillados. Ahora,
¿Cómo reaccionó Nehemías ante esta noticia? Ante esta descripción, ante este cuadro que se le presentó de la situación de la ciudad de Jerusalén y de los que habían regresado al cautiverio. Y en esto quiero detenerme, porque este va a ser el centro, la esencia del mensaje. Este fue el detonante de un proyecto que llegó a tener magnitudes épicas y que surge a partir de la respuesta de Nehemías ante esta realidad. Él pudo haber reaccionado de diferentes maneras. Pudo haber empatizado un poquito y haber dicho: qué lástima, pobrecitos los judíos que están en ese lugar, como siento de que los muros no estén reconstruidos. Dar la espalda, irse para el palacio, disfrutar de la buena comida, disfrutar del confort de sus aposentos, conversar con el rey, conversar con todas las personalidades sofisticadas del imperio que llegaban hasta la corte y olvidarse del problema. Tal vez la mayoría de las personas hubieran reaccionado así. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Pero dice la Biblia en el versículo 4 que Nehemías, cuando oyó estas palabras, dice que se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios. Nehemías se identificó con el problema. Nehemías dijo: hay que hacer algo. Nehemías dijo: yo no puedo permanecer de brazos cruzados. Y empezó a orar. Y tomó la decisión de ser parte de la solución. Él no sabía cómo, pero él dijo: en medio de este problema tan grande, yo me voy a levantar. Nehemías tuvo compasión. Se sintió mal por lo que estaba sucediendo en la tierra de sus ancestros. Vamos a ver más adelante en la narración que él decía: esa es la ciudad de los sepulcros de mis padres, de mis antecesores. Yo no puedo disfrutar en este lugar mientras esa ciudad está en vergüenza. Un poco para tener una idea de lo que está sucediendo. Nehemías empieza a tomar la decisión de: yo quiero regresar, o yo quiero ir a aquella tierra y yo quiero ayudar a que esos muros se reconstruyan. Si nos vamos a ubicar un poco en la situación de Nehemías, un poco llevándolo a nuestro contexto para entender la situación. Es como un padre que se fue a los Estados Unidos desde Cuba. Su hijo nació en los Estados Unidos, nunca ha venido a Cuba, y en los Estados Unidos prospera hasta el punto de que llega a tener una posición importante en el gobierno y tiene un acceso directo y es el hombre de confianza del presidente de los Estados Unidos. Y escucha de cómo está la situación en Cuba. Y dice: yo voy a dejar lo que estoy haciendo para ir y ayudar a que Cuba mejore. Esa es la decisión que tomó Nehemías. Si vamos a entender y a meternos en esa realidad, a partir de esa mirada compasiva que tuvo Nehemías hacia el problema, esa comprensión cabal de la necesidad, Nehemías comenzó la gran obra de su vida, por la cual es recordado y es un personaje significativo dentro de la narración bíblica. Y esto nos lleva a pensar que todo gran proyecto comienza con una mirada correcta. Y en esta serie queremos sacar enseñanzas para nuestra vida y poder aplicar de cómo hacer un gran proyecto. Cómo unirnos en nuestra vida a algo que sea significativo. Y recuerden esta verdad:
Todo gran proyecto comienza con una mirada correcta. Para lograr grandes proyectos, debemos mirar la crisis de una manera adecuada. Y eso fue lo que hizo Nehemías. ¿En qué consiste esa mirada adecuada? Vemos en la experiencia de Nehemías, en primer lugar, que debemos ver las crisis como oportunidades. Esto es algo que tal vez no tenía Nehemías muy claro al principio. Nadie quiere sentirse mal, nadie quiere llorar, ayunar, hacer duelo, nadie quiere hacer eso. Sin embargo, muchas veces los grandes problemas, las grandes crisis, son oportunidades para hacer grandes cosas. Aunque Nehemías no lo entendía en ese momento, aquella crisis lo llevó a él a ser reconocido. Aquella crisis lo llevó a él a tener un impacto, a ser un instrumento de Dios en el plan de Dios para su pueblo. Recuerden esto, grandes crisis son grandes oportunidades. Hace un tiempo escuché la historia de una famosa marca de zapatos que quería expandir su producto por todo el mundo, quería ser una multinacional, y enviaron a representantes a diferentes países del mundo, y dos de ellos fueron enviados a las islas del Pacífico. Llegaron a una isla y se encontraron con que los habitantes de esa isla ninguno usaba zapatos. ¿Qué problema es ese, no? Al menos uno lo vio así y mandó una carta de Dios. Esto es una tragedia. Aquí vinimos por gusto. Aquí nadie usa zapatos. Pero su amigo, si te das cuenta, envió un reporte independiente y dijo: estamos hechos. Aquí sí vamos a vender. Aquí nadie tiene zapatos. En una misma situación que dos personas miraron de diferentes puntos de vista. Uno lo vio como una amenaza y el otro lo vio como una gran oportunidad. Y hay veces que los problemas, las crisis, las situaciones que no entendemos, que no queremos, Dios las usa para cumplir su propósito y para cumplir su voluntad, y muchas veces para bendecirnos, muchas veces para tener un impacto en este mundo de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Recuerdo también la historia de un pastor en Pinar del Río, cuando estuvimos visitando la región pocos días después del huracán Ian, que impactó terriblemente en la zona de San Luis, de San Juan, fundamentalmente. Y cuando llegamos ahí a visitarlo, es un pastor, un buen hermano que está haciendo una obra preciosa, estudió en el Instituto Bíblico de Pinar del Río, cuando yo era pastor allí. 3 niñas, y su casa estaba en una condición precaria antes del huracán. El huracán le llevó todo el techo. Fue una de las visitas más fuertes que tuvimos. El pastor estaba con un estado de ánimo increíble. Estaba con un consuelo, pero a nosotros nos rompió el corazón ver ahí a sus 3 niñas, ver cómo estaba la casa. Y estaba ahí su papá, que no es cristiano, o no era cristiano, no sé si se habrá convertido. Y tratamos de darle una palabra de ánimo. Y me dijo el papá: ¿y cómo yo voy a creer en Dios si mira lo que nos ha hecho? Qué momento tan difícil, ¿no? Qué palabra, qué decir. Por cierto, que unos pinareños, no lo había oído. Los pinareños aquí de la iglesia de Pinar del Río, bienvenidos, qué bueno, qué alegría verlas, hermanas muy queridas de la primera iglesia de Pinar. Y en ese momento yo le dije: el Señor puede hacer grandes cosas. Hoy esta es una situación difícil, no entendemos, no tenemos palabras, pero el Señor puede hacer grandes cosas. Pasó el tiempo y llegó a mi oficina en el seminario un pastor de los Estados Unidos que yo no conocía personalmente,
que venía con una ayuda y estaba conversando conmigo de cómo podía ayudar. Quería ayudar a los damnificados del huracán Ian. En su iglesia habían recogido una ofrenda. Y él me dice: pero pastor, muchas veces las personas dan una ofrenda y quieren ayudar a mucha gente, y se le da un poquito a cada uno y no se ayuda a nadie. Lo que nosotros quisiéramos es que usted nos dijera de una persona que tiene una gran necesidad, nosotros queremos darle eso. Ustedes saben que ese era el dinero exacto de una casa que le estaban vendiendo al pastor, muy cerca de donde él vivía, con muy buenas condiciones. Y cuando le dimos la noticia al pastor, el pastor llorando, emocionado, agradeciendo, me dijo: yo no sé por qué, pero llevo días que me levanto a las 5 de la mañana orando para que el Señor provea una casa. El Señor lo hizo. Lo que parecía una crisis muy grande, lo perdí todo, como si mi casa estaba mala y ahora me quedé sin techo. ¿Cómo el Señor me hace esto? Él no se dio cuenta que era la oportunidad de una bendición que el Señor quería dar. Y algo que el Señor quería hacer en su vida. Qué bueno que nosotros podamos mirar las crisis de esta manera. Y que podamos entender que muchas veces la necesidad no es el llamado, pero es la ocasión que Dios tiene para hacer un llamado a nuestra vida. Para movernos de nuestra zona de confort y para llevarnos a hacer la obra en la cual Él nos quiere usar. Esa fue la experiencia de Moisés. Moisés estaba muy tranquilo pastoreando las ovejas de Jetro allí en Madián, y todo parecía muy bien, pero el pueblo de Israel estaba sufriendo, oprimido en Egipto, y Dios lo llamó, le mostró la necesidad del pueblo y lo llamó para que hiciera una gran obra. Y ahí vino el milagro más grande del Antiguo Testamento, que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, el cruce del Mar Rojo. Y Dios usó a Moisés a partir de la necesidad. Tenemos también la historia del profeta Isaías, que cuando Dios se le aparece, le muestra la maldad, el pecado que había en el pueblo. El propio Isaías se daba cuenta de la situación pecaminosa que a él también le tocaba. Y el Señor le muestra el cuadro de la necesidad y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, viendo esa necesidad, dice: heme aquí, envíame. Yo voy a ser ese profeta que va a llevar la palabra del Señor a las naciones. Así que debemos ver las crisis como oportunidades. Pero en segundo lugar, debemos ver las crisis con los ojos de Dios. Sentir con el corazón de Dios. Como decíamos, Nehemías hubiera podido ser indiferente. Bueno, hay tantos pueblos que no tienen murallas por ahí. Este es un pueblo más. Pero Nehemías sabía que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y sabía que Jerusalén es la ciudad santa. Y que si el pueblo judío estaba en vergüenza y la ciudad santa estaba sin muro, eso era una deshonra para el nombre de Dios. Y él dijo: tenemos que hacer algo. Él tuvo una mirada diferente. Y eso me recuerda cuando Jesús, dice la Biblia ahí en Mateo 9, del 35 al 38, que vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellas. Algunas veces nosotros miramos a las multitudes perdidas y las miramos con indiferencia, las miramos con egoísmo, pudiéramos incluso mirarlas con envidia si tienen algo material que nosotros no tenemos, en lugar de mirar a las personas perdidas con la profunda compasión que Cristo las ve, y con el deseo de ser instrumentos y de poder ayudar en algo. Cuando nosotros empezamos a mirar los problemas como Dios los ve,
nos colocamos a las puertas de grandes proyectos. Nos ponemos en la posición en que Dios nos puede usar como instrumento para cambiar el problema y para cambiar la crisis. En el momento en que Dios puede utilizarnos para la solución. También cuando miramos las cosas como Dios las ve, podemos ver el problema solucionado. Podemos ver el problema arreglado. Algunas veces nos quedamos centrados en cómo se ven las cosas hoy. Y vamos a ver una imagen de cómo se veía tal vez el muro cuando Nehemías escuchó estas palabras. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esa era la situación presente. Un muro caído, un muro derribado. Pero qué bueno que nosotros podamos ver no solamente el problema que está hoy, que tal vez parece imposible, que tal vez parece difícil. Esa era la realidad que Nehemías enfrentó. Pero Nehemías llegó a confiar en que Dios podía hacer algo. Y esos son los ojos de la fe. Y eso es mirar las cosas como Dios las ve. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquella ruina que parece que nunca se va a levantar, Dios puede hacer algo. Y Dios puede usarte a ti, si Él te está llamando, para cambiar esa realidad. Así viene la situación en el presente. Pero qué bueno que nosotros podamos ver como Dios qué puede pasar mañana. Vamos a ver qué puede pasar mañana. Qué bueno que nosotros podamos ver el muro reconstruido. Hoy estamos mirando las murallas destruidas porque estamos en Nehemías 1. Pero aquí no termina la historia. Vamos a ver todo el proceso. Algo que Nehemías no estaba mirando físicamente en ese momento, pero lo creyó. Y vamos a ver todo el proceso para que ese muro llegara a levantarse. El libro de Nehemías consiste en una descripción de este proceso. Nos describe la ejecución de un proyecto extraordinario que parecía imposible, pero que Dios lo hizo posible. Yo te pregunto, ¿cómo está Cuba hoy? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo está Cuba hoy? No la Cuba del noticiero, la Cuba real. ¿Cómo está Cuba hoy? Sin lugar a dudas está en una profunda crisis. Una profunda crisis económica, donde hay personas que están padeciendo. Personas que pasan hambre. Personas que el salario no les alcanza. Qué bueno que como iglesia nosotros podamos ayudar. Lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo aún más. Porque hay muchas personas necesitadas. Una crisis energética, que por cierto aquí en La Habana no se siente tanto. No sé si usted lo sabe, pero en las provincias la situación es muy difícil con el fluido eléctrico. Una crisis de salud. Nadie quiere estar en un hospital, nadie quiere enfermarse en este tiempo. Una crisis en la educación. ¿Cómo están las escuelas, los maestros? Ahora resulta que hay grados que no tienen ni libros en físico, los libros están en digital. ¿Cómo está la criminalidad y la violencia en nuestro país? ¿Cómo están los asaltos? Y la desidia de los agentes públicos que parece no importarle toda la peligrosidad que cada día crece. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Cuba está en ruinas espirituales, en ruinas morales y en muchos lugares en ruinas físicas. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Sin embargo, esto es una gran oportunidad para la iglesia. Para que la iglesia pueda levantarse y para que podamos disfrutar de un gran avivamiento que le permita a Cuba encontrar la verdadera solución, que no es otra que Jesucristo.
el evangelio de salvación. Que el pueblo ponga su confianza en el Señor. Porque muchas veces cuando todo está bien, la tendencia humana es olvidarnos de Dios y hacernos dioses de carne y hueso, y hacernos dioses de yeso, de piedra, de metal, de madera. Qué bueno cuando nos damos cuenta de que nada de eso funciona y necesitamos al Dios verdadero. Así que es una gran oportunidad de que la iglesia pueda llevar ese mensaje de esperanza. Y muchas veces, al salir y ver a tantas personas cómo están viviendo, el rostro de las personas, el rostro de los que están en la iglesia es diferente. Y cuando nosotros venimos a adorar al Señor, podemos ver un gozo, podemos ver una alegría, podemos ver una esperanza. Y eso solamente lo hace el Señor. Qué bueno que no solamente miremos las ruinas que hay hoy, sino la obra tan grande que Dios puede hacer si este país se da cuenta de que su seguridad está en Jesucristo. La muralla que necesita este país es Jesucristo. Esa torre fuerte, esa roca inconmovible, eterna. Y la iglesia está llamada a ser ese testigo, a dar esa palabra de esperanza. Si el pueblo de Cuba se vuelve a Jesucristo, Cuba va a cambiar. Cuba va a ser diferente. Ese es el llamado y el reto que tenemos tú y yo. Algunos líderes dirían, en medio de los problemas tenemos que irnos. Otros líderes dicen, en medio de los problemas tenemos que quedarnos. Tengo un amigo pastor, muy bueno, uno de nuestros pastores, una iglesia importante de nuestra convención. Un hermano con un compromiso, un hermano joven, pero con un llamado, con un compromiso, sirviendo al Señor de manera preciosa. Tiene casi toda la familia en los Estados Unidos y experimenta una presión constante de que te pongo el parol y dale que yo te saco y vamos que mira cómo está la... Un día me dijo, tal vez en algún momento yo me vaya de Cuba, pero este no es el momento. Este es el momento de servir y de estar con nuestros hermanos y de predicar el evangelio de Jesucristo. Esa fue la actitud de Nehemías. Estar dispuesto a dejar incluso la comodidad. No es solamente el no irte. Si eres un líder, si eres una persona que tienes un llamado a servir, si eres un pastor. Incluso la decisión de regresar para ser parte de la solución, para llevar el evangelio de Jesucristo. Eso nos ayuda a entender qué decisión tan grande tomó Nehemías. ¿Saben por qué? Porque él tenía una mirada correcta. Él no estaba mirando solamente las ruinas y la vergüenza y el problema. Estaba mirando lo que Dios podía hacer y lo que Dios podía hacer a través de él, y estaba dispuesto a hacerlo. Qué bueno que nosotros podamos sentir compasión de tantas personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que podamos tener compasión de tantos cubanos que no tienen la fe que tú y yo tenemos, que no tienen la esperanza, que no tienen la seguridad, que muchas veces no tienen la provisión que el Señor nos ha dado. No hay mayor proyecto en este mundo que el evangelio. En el tiempo de Nehemías, tal vez la mayor necesidad era levantar un muro físico. Hoy no somos llamados a levantar muros físicos. Somos llamados a edificar la iglesia del Señor. Somos llamados a predicar el evangelio, porque cada persona que se convierte es una piedra viva que se une a ese edificio espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Entienden la necesidad de obreros de Cristo para nuestra nación? En la convención tenemos aproximadamente 590 iglesias, menos de 230 pastores ordenados. ¿Entienden la necesidad de obreros? Qué bueno que nosotros podamos, en respuesta al mandato de Cristo, orar al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. Porque esa es la gran necesidad que tiene nuestro país. ¿Y saben que el Señor está respondiendo a esa oración? Este año en el seminario, el primer año, va a ser uno de los grupos más grandes, posiblemente en la historia del seminario. En un tiempo en que muchos jóvenes no pueden ver un futuro para Cuba, lo único que ven es la posibilidad de salir y que no piensan en un proyecto en Cuba a largo plazo. Es tan alentador ver cómo Dios está tocando corazones y está llamando jóvenes que están haciendo un compromiso de quedarse a servir y a luchar por la causa de Jesucristo. Eso es una bendición, pero necesitamos muchos más. Así que debemos orar por obreros. Y yo te pregunto, ¿acaso tú vas a ser uno de esos obreros que se van a levantar? ¿Que va a ser un Nehemías para esta nación? ¿Que va a contribuir a que esta nación mejore? Porque cuando una persona se convierta a Jesucristo, esta nación es mejor. Y tú puedes ser un Nehemías en este tiempo para nuestro país. Recuerda que el mayor proyecto de restauración y redención en este mundo surgió de una gran necesidad, la necesidad del ser humano de ser salvo y de tener sus pecados perdonados. Y Cristo vino a este mundo a dar su vida para salvarnos. Ese es el mayor proyecto. Y se logró por la victoria ante la mayor crisis. ¿Saben ustedes cuál es la mayor crisis que experimentó la humanidad? Que los hombres crucificaron al Hijo de Dios, mataron al Salvador del mundo, lo despreciaron, lo humillaron. Y lo que parecía la mayor tragedia llegó a ser la mayor victoria, porque Cristo resucitó al tercer día. Y con su muerte y su resurrección compró una salvación para todo ser humano. Y hoy tú y yo somos llamados a ser embajadores de Cristo en esta nación. Sí, somos cubanos, pero más que cubanos, somos ciudadanos del reino celestial, que estamos en este mundo como embajadores anunciando a las personas, exhortando, rogando, como dice 2 Corintios 5:20, que se reconcilien con Dios, que se vuelvan a Dios para disfrutar de esa gran redención y restauración. Dios puede hacer la obra más maravillosa en medio de los tiempos más acuciantes. Ese es el mensaje de Nehemías. Y ese es el reto que tú y yo tenemos en nuestro contexto, en nuestra Cuba de hoy. Pero todo eso va a comenzar con una mirada adecuada. Por eso vamos a cantar este coro que dice, es una oración: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Ya no quiero vivir más siendo insensible ante tanta necesidad por Jesucristo. Y si tú te sientes llamado, y si tú te identificas con esta oración, puedes ponerte en pie y hacer un compromiso y decir: yo quiero ser un Nehemías para mi nación. Yo quiero pagar el precio y yo quiero confiar en que Dios lo puede hacer. Yo quiero ver a mi nación restaurada porque las personas han puesto su confianza en Jesucristo. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Adoramos.